Mi nombre es Juan Pablo Acosta, soy especialista en medicina y urgencias. Hoy estamos como invitados a hablar un poquito de un tema interesante, intoxicación por bloqueadores y calcio-antagonistas. Eh, pues para una charla relativamente corta, concisa, con los elementos que son necesarios para que todos aborden el paciente de la mejor manera, de una forma práctica y que sea sencilla de abordar pues como este tema. Hablando un poquito de generalidades, a pesar de que la intoxicación específicamente por betabloqueadores y calcioantagonistas no es la más frecuente, si la encauzamos dentro de la intoxicación por medicamentos en general, se nos amplió un poquito el panorama. El punto en esta intoxicación es que genera gran mortalidad debido al mecanismo que tienen los diferentes medicamentos, tanto betabloqueadores como calcioantagonistas, y por eso es de gran importancia saber pues como al respecto de este tema. Sabemos que generan trastornos de la conducción, de la contractilidad y de la resistencia vascular periférica, que de ahí donde se generan la mayor parte de las manifestaciones clínicas, y por eso tenemos que tener pues, como un abordaje desde el punto de vista cardiovascular como óptimo con este tipo de pacientes. Eh, los medicamentos están involucrados hasta el 47% de las intoxicaciones o de los intentos suicidas. Se puede presentar también desde la parte incidental, ¿cierto? Los menores de edad, los niños que tienen medicamentos al alcance de la mano pueden también incurrir en ese tipo de intoxicaciones, no solamente pensar pues, con el tipo de vista eh, de la lisis, terapeutis o suicidio. Hay 140.000 hospitalizaciones al año, esos son datos del Reino Unido. En Estados Unidos se hablan también alrededor de 3.000, 4.000 casos al año cuando se habla específicamente de betabloqueadores y calcioantagonistas. Y para Colombia tenemos unos datos pues, que probablemente hay subregistro, pero sabemos que el 20% de las intoxicaciones en general están involucrados los medicamentos y obviamente dentro de estos medicamentos están los calcioantagonistas y betabloqueadores. Cuando hablamos de mecanismos de acción de estos medicamentos, cuando hablamos de los betabloqueadores, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de receptores grandes, un beta 1, unos receptores beta 1 adrenérgicos y unos receptores beta 2 adrenérgicos. Los beta 1 pues los más conocidos, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, están en el corazón, ¿cierto? En las células juxtaglomerulares de los riñones y los islotes pancreáticos. Generalmente los medicamentos betabloqueadores actúan, los que son selectivos, actúan pues como a nivel de los beta 1 cardíacos, y van a generar una respuesta inotrópica y cronotrópica positiva, ¿cierto? Cuando son estimulados estos receptores. Cuando los medicamentos actúan o hacen su efecto en estos receptores, pues van a tener el efecto contrario. Los betabloqueadores van a causar una acción inotrópica y cronotrópica negativa. En las células juxtaglomerulares, el aumento de la secreción de la renina hace que cuando se activan estos receptores beta 1 y de forma contraria cuando están actuando los medicamentos. Y en los islotes pancreáticos beta, de las células beta, el aumento en la liberación de la insulina se da cuando se estimulan este tipo de receptores. Por consiguiente, cuando utilizamos beta bloqueadores y que van a actuar en este tipo de receptores beta 1, lo que se va a ver es que se disminuye la liberación de insulina por el bloqueo pues, de este tipo en esta acción que tienen los receptores beta 1. En los receptores beta 2 están la musculatura lisa, ya hablamos del músculo vascular, bronquial, gastrointestinal y genitourinario, y como respuesta a su activación van a tener un efecto vasodilatador, broncodilatación, relajación del músculo detrusor y relajación uterina. Además, hay unos receptores beta 2 en el músculo liso que lo que hacen es relajar en realidad la fibra muscular. Como ya lo habíamos dicho, los beta bloqueadores, su mecanismo de acción principalmente se relacionan a un antagonismo en las catecolaminas de los receptores beta adrenérgicos, actúan por inotropismo y cronotropismo negativo,
lo que producen también es una disminución en la conducción a través del nodo sinusal y del nodo ABE, ¿cierto? Por eso cuando estamos frente a una intoxicación de estas, los pacientes van a tener ciertas manifestaciones características que nos van a ayudar a poder interpretarlos cuando los abordamos clínicamente y no sabemos cuáles son los medicamentos o el tóxico a que han estado expuestos. También hay inhibición de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, sobre todo en los medicamentos que son no selectivos, o sea, que actúan en los receptores beta 1 y beta 2. En este caso hablamos específicamente del propanolol y del labetalol, ¿cierto? Con este tipo de medicamentos, con estos dos pues en específico que acabamos de mencionar, podemos llegar a tener un paciente con las características de los beta bloqueadores y hay una característica, puede uno llegar a encontrar hipoglicemia en este tipo de pacientes, sobre todo no se da mucho en los adultos, más en la edad de los niños en pediatría, pero hay que tener en cuenta a la hora pues, de evaluar los pacientes que eso puede ser una característica pues, distintiva de ellos. Cuando las catecolaminas actúan en los receptores beta, estos activan la adenyl-ciclasa, que a su vez va a aumentar los niveles de AMP cíclico y la actividad de la proteinquinasa A, lo que inicia una serie de procesos de fosforilación que finalmente llevan al aumento de la disponibilidad de calcio intracelular por salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico y permitiendo que en los receptores de calcio tipo L ingrese calcio a la célula y tengan disponibilidad para que se produzca la contractilidad miocárdica. Cuando hablamos de los calcioantagonistas, por su parte, ¿cierto? Los calcioantagonistas lo que hacen es un efecto directo sobre los receptores de calcio voltaje dependientes, causando un inotropismo negativo, una vasodilatación a nivel periférico, porque dependiendo del tipo de calcioantagonistas también hay receptores tipo L en la vasculatura lisa. Además, a nivel del páncreas lo que hacen es una disminución en la liberación de insulina. Eso significa que los calcioantagonistas podrían llegarse a manifestar con hiperglicemia cuando la intoxicación es por este tipo de medicamentos, y esa es como la parte de pronto que uno puede tener en cuenta a la hora de diferenciar uno u otro en esa característica de la glucometría o la glicemia que tenga el paciente. En resumen, para resumir el mecanismo de acción de ambos medicamentos, sabemos que el centro o donde se van a basar los dos medicamentos es la disponibilidad de calcio intracelular, ¿cierto? Ya sea por bloqueo directo de los canales de calcio tipo L o ya sea por medio de los receptores beta 1 y beta 2 que hacen los beta bloqueadores. Finalmente, lo que se va a manifestar es una disminución en la disponibilidad de calcio intracelular y con ello se van a presentar las manifestaciones de este tipo de intoxicación. Por eso, el abordaje desde el punto de vista farmacológico para el tratamiento de estos pacientes son con algunas medidas que son comunes para ambos medicamentos. Cuando hablamos de las manifestaciones, tanto para betabloqueadores como calcioantagonistas, pues nos centramos en la parte cardiovascular, ya sea desde el punto de vista cardíaco o desde la vasculatura. Cuando hablamos desde la frecuencia cardíaca, la acción normal de un beta bloqueador es disminuir la frecuencia cardíaca, producir bradicardia, ¿cierto? A unas dosis normales o terapéuticas no tienden a producir trastornos de la conducción AV. La contractilidad miocárdica a una dosis adecuada, a una dosis normal o terapéutica, se mantiene estable. El gasto cardíaco también puede mantenerse estable, aunque algunos de los betabloqueadores pueden disminuir el gasto cardíaco de forma transitoria, pero rápidamente el paciente se acostumbra pues como a este cambio y finalmente la sintomatología inicial al iniciar el tratamiento con betabloqueadores disminuye. En cuanto al intervalo QRS, se mantiene de forma inalterada. La resistencia vascular periférica, hay algunos de los betabloqueadores que pueden tener efecto alfa y pueden disminuir la resistencia vascular periférica. Dado el ejemplo de ellos, el carvedilol. En efectos sistémicos, pues simplemente cuando lo utilizamos a una dosis adecuada vamos a tener pocos efectos sistémicos más allá del efecto terapéutico que nosotros queremos. Cuando hablamos del propanolol y la betalol específicamente, ellos a medida que las dosis van sobrepasando la dosis terapéutica o hablamos ya de una intoxicación, obviamente vamos a ver magnificadas esas acciones
que ellos normalmente hacen, o sea, van a tener los pacientes más bradicardia. A nivel de la conducción AB vamos a tener aumento del intervalo PR, vamos a ver disminuida la conducción AB e incluso llegar a los bloqueos AB. La contractilidad miocárdica a una dosis más alta de la normal o de la usual, o en el caso de la intoxicación, la contractilidad miocárdica va a estar disminuida, el gasto cardíaco sí se va a disminuir, el intervalo QRS puede estar o aumentado o inalterado, la resistencia vascular periférica igual puede estar inalterada o también puede estar baja. Además, los efectos sistémicos en ellos, cuando se produce intoxicación, pueden producir sedación, coma, convulsiones y la hipoglicemia por el mecanismo que ya habíamos explicado. Cuando hablamos de calcio antagonistas, los calcio antagonistas los podemos dividir en dos grupos grandes, no dihidropirínicos y dihidropirínicos. Para el caso de los no dihidropirínicos, los ejemplos son el litiazem y el verapamilo. En cuanto a frecuencia cardíaca, es bien sabido que también disminuye la frecuencia cardíaca que causa bradicardia. En la conducción AB, dependiendo de la dosis y del grado de intoxicación, puede incluso llegar al bloqueo AB avanzado o incluso a la sistolia. La contractilidad miocárdica en dosis tóxicas definitivamente va a estar disminuida, el gasto cardíaco también va a estar disminuido, el intervalo QRS va a estar inalterado y las resistencias vasculares periféricas también se van a disminuir. Como efecto sistémico indicativo de la intoxicación por ese tipo de medicamentos, ya lo habíamos mencionado también, y puede ser el elemento diferenciador que pueden causar algo de hiperglicemia. En cuanto a los calcioantagonistas dihidropiridínicos, la frecuencia cardíaca en ellos puede estar inalterada o puede estar elevada como una taquicardia compensadora al efecto que tienen en la resistencia vascular periférica, en la cual la resistencia vascular periférica va a estar disminuida y va a causar una hipotensión marcada, un choque circulatorio profundo. La conducción AB en dosis masivas se puede también alterar, pueden también llegar a producir bloqueos de la conducción AB en cualquiera de los grados que hay hasta el bloqueo AB completo. La contractilidad miocárdica va a estar inalterada porque ellos pues, actúan más en el espacio vascular. El gasto cardíaco va a estar aumentado, sobre todo cuando hay taquicardia compensadora, el intervalo QRS no se va a alterar y como efectos sistémicos van a producir una acidosis metabólica grave de acuerdo al efecto a la hipoperfusión que se tenga y también como efecto sistémico se van a presentar convulsiones. Importante cuando uno está enfocando un paciente intoxicado, y en este escenario pues los pacientes intoxicados por beta bloqueadores o medicamentos que actúan a nivel cardíaco, es importante tener en cuenta el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a dar unas claves y nos va a dar ciertas nociones de lo que tenemos que hacer con respecto al manejo, ¿cierto? Sabemos que estos medicamentos en general van a producir efectos en la conducción AB, en la frecuencia cardíaca podemos encontrar bloqueos de la conducción avanzados, incluso asistolia, y hay unos tipos de medicamentos que a dosis masiva, por ejemplo, el propanolol y el labetalol, pueden llegar a producir bloqueo también los canales de sodio. Eso implica que también hay cambios en el electrocardiograma sugestivos de bloqueo de canal de sodio cuando nos enfrentamos a estos medicamentos, los pacientes que se intoxican con este tipo de medicamentos. ¿Y cuáles son esos signos de intoxicación, de bloqueo de canales de sodio? El QRS ensanchado, ¿cierto? Ondas R prominentes en ABR, ondas S prominentes en D1, una relación RS en ABR mayor a 0.7, todos esos son bloqueos de rama derecha. Todos esos son indicativos de que también hay, aparte del bloqueo de la conducción y de la bradicardia que producen, también hay bloqueos de los canales de sodio y tenemos que pensar en estos dos tipos de medicamentos y eso va a tener implicaciones en el manejo más adelante. Cuando el paciente llega a urgencias, nosotros muchas veces el interrogatorio es lo que nos da la clave. A veces los pacientes nos van a contar de forma explícita qué fue lo que al medicamento que expusieron, o van a tener una intoxicación polimedicamentosa, o lo lleva un acompañante que no tiene clara la historia clínica, y nosotros básicamente por nuestro examen
examen físico, el abordaje toxicológico que nosotros hacemos, ¿cierto? Con interrogar si el paciente puede decirnos para qué sirven los medicamentos, si en la casa hay alguien que los utilice y para qué los utiliza, obviamente si nos da el nombre y cuántos y la cantidad de medicamento que ingirió para calcular la dosis tóxica o saber más o menos qué son los efectos que puede llegar a tener. Tenemos que saber los miligramos, es importante saber los miligramos de los medicamentos para cuando uno no tenga el nombre exacto del medicamento poder hacerse la idea. Cómo vienen empacados, si el paciente o el acompañante es capaz de hacernos llegar los blisters de los medicamentos para saber los nombres. Muchas veces los pacientes y los acompañantes no se saben los nombres, pero sí traen los empaques de los medicamentos. Además del interrogatorio y todos los elementos de la historia clínica desde el punto de vista toxicológico, nosotros desde el examen físico podemos establecer los diferentes toxidromes. Definitivamente cuando nos enfrentamos a esos pacientes no va a haber un toxidrome entre los que nosotros conocemos, pero sí vamos a enfrentar a un paciente en un estado de choque. Choque desde el punto de vista fisiopatológico, hay varios tipos de choque. Estos pacientes se mueven en un choque cardiogénico porque es el mecanismo pues, de acción de los medicamentos, y un choque circulatorio vasopléjico por el efecto pues, en vasodilatador que tienen los calcioantagonistas y algunos de beta-bloqueadores. Siempre cuando estamos abordando un paciente en el servicio de urgencias, sabemos que hay que abordar desde el ABC. Hay intervenciones que son primordiales, que son de primera importancia antes de definir otras cosas secundarias, y por eso cuando un paciente en estado crítico llega al servicio de urgencias, primero tenemos que abordar la vía aérea, definir si hay que asegurar la vía aérea, si necesita alguna intervención en la B, la ventilación, necesitamos establecer accesos venosos para poder intervenir en la C, para poder iniciar el manejo inicial que todo paciente crítico puede tener un primer paso, que es la instalación de líquidos endovenosos, evaluar sitios de punciones, otros traumas, si tiene traumas asociados, si tiene otra patología que de pronto esté cursando concomitantemente con el cuadro de intoxicación, y pasando por el examen neurológico, que también es importante pues, para definir su estado cognitivo, su estado de alerta. La escala de Glasgow es importante definirla en ellos para saber si tomamos acciones pues, como al respecto. Además, como lo había dicho, exponer al paciente para evidenciar que no tenga traumas asociados y otros hallazgos que nos pueden sugerir otra patología concomitante, y podernos enfocar en ese tipo de choque que este paciente va a presentar, que es el choque cardiogénico y el choque circulatorio o vasodilatado. Cuando abordamos a un paciente desde el punto de vista toxicológico en estado crítico, y sobre todo la reanimación cardiopulmonar en ese tipo de pacientes, hay varios puntos que son a tener en cuenta, que son diferentes o que pueden variar un poco con respecto a la reanimación del paciente médico por otro tipo de enfermedades, ¿cierto? El esquema o el protocolo de 30-2, de dar 30 compresiones por 2 ventilaciones, además asegurar la vía aérea cuando se pueda establecer y se pueda hacerse de forma segura, de desfibrilarlo definitivamente y obtener el ritmo, es lo más importante en caso de que tengan un ritmo desfibrilable, ¿cierto? Generalmente ese tipo de pacientes pueden llegar inicialmente con ritmos no desfibrilables, pero siempre hay que establecerlo para saber el manejo a seguir en el protocolo de reanimación. Tener accesos venosos permeables, ojalá de un calibre grande para poder hacer reanimación hídrica, ¿cierto? En caso de que el paciente esté en trenes pero no esté en paro, podemos instaurar de forma inmediata el uso de vasopresores para rápidamente llegar a las medidas de presión arterial que necesitamos con este tipo de pacientes. En caso de que el paciente ya esté o llegue en parada cardíaca o haga parada cardíaca en el servicio de urgencias, hay que recordar que los pacientes que están bajo los efectos tóxicos de los medicamentos, y sobre todo en este tipo de medicamentos que se actúan y se concentran en el tejido cardíaco, es importante hacer reanimación prolongada. Si
han descrito hasta reanimaciones incluso de 4 horas en los estudios y pueden llegar a tener buenos resultados neurológicos. Por eso es que se hace la recomendación de que la reanimación en estos pacientes sea prolongada. Además, hay algunos medicamentos que pueden poner intravenoso pensando en esas H y esas C, y si es el caso de este tipo de intoxicación por caltacolisas y beta-bloqueadores, dentro del manejo del paro fuera de la adrenalina que se puede llegar a utilizar si es un ritmo no desfibrilable, o las desfibrilaciones y las descargas si es un ritmo desfibrilable, hay que instaurar medidas de manejo, como cuáles, como el gluconato de calcio, como el glucagón, como la hiperinsulinemia euglicémica y las emulsiones lipídicas. Eso se instaura tanto en el paciente en paro como en el paciente que está in extremis y que todavía tiene pulso. Todo eso son las variaciones que puede tener o que puede llegar a tener la reanimación en este tipo de pacientes. Cuando el paciente está en choque, una de las preguntas que nosotros nos hacemos siempre es poner cristaloides o líquidos endovenosos, y cómo ponerlos y cómo es la forma juiciosa de poner unos líquidos, ¿cierto? Cuando vemos la literatura actual y las últimas recomendaciones nos sugieren, o la literatura mundial sugiere, que la reanimación sea un poco más conservadora, que demos los líquidos justos al paciente, porque sabemos cuáles son los efectos adversos de una reanimación, de una sobrereanimación en un paciente en choque, que puede tener efectos deleterios. Las guías hablan de un bolo inicial de una dosis de 4 a 10 cc por kilo hora, y vamos mirando qué más líquidos necesita el paciente. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente necesita más líquidos o menos líquidos? O que por lo menos sí se define como un paciente respondedor a volumen. Tenemos ciertas características clínicas, los signos de hipoperfusión o de perfusión periférica, el llenado capilar, ¿cierto? El estado mental, el gasto urinario, las metas de presión arterial que se pueden llegar a alcanzar, y eso fácilmente se puede medir en los primeros y los segundos niveles, y obviamente pues en un tercer nivel lo podemos realizar. Además hay herramientas que son útiles, como la ecografía. La ecografía es muy útil en el servicio de urgencia. En este tipo de pacientes vamos a darnos cuenta que si está depletada de volumen, si va a responder al volumen de acuerdo a algunas mediciones que uno puede llegar a hacer con el ecógrafo, ¿cierto? Pero de forma clínica podemos también establecerlo, como les dije, con la hipoperfusión, pues, o los signos de hipoperfusión o perfusión que tenga el paciente de forma periférica. Además, cuando manejamos un paciente con líquidos, hay 4 grandes fases de administración de líquidos. Las fases se dividen en lo siguiente. La primera es una fase de reanimación, que en el paciente lo que nosotros queremos es llegar a unas metas hemodinámicas, tener una presión arterial y un gasto cardíaco adecuado. Ahí es donde uno, en el escenario donde más probablemente líquidos se lleguen a necesitar. Recordemos que los pacientes en choque, indiferentemente del choque, hasta el 50% de los pacientes no van a responder a los líquidos, por eso hay que ser tan juiciosos con ellos, y que pueden causar efectos deleterios. Además, en la fase de reanimación vamos a tener la oportunidad de hacer intervenciones que reviertan la causa del choque o de lo que está enfermando a mi paciente, buscarle esa H o esa T o esa causa del choque de mi paciente, para poder hacer las intervenciones inmediatas con los medicamentos que vamos a ver más adelante. La segunda fase es una fase de optimización, donde lo que queremos es mantener esas metas que ya conseguimos en la fase de reanimación, esas metas hemodinámicas desde el punto de vista del gasto cardíaco, ¿cierto? Para eso hay algunos laboratorios que uno pide, sobre todo uno se hace pues como de la mano del lactato, de unos gases arteriales, ¿cierto? De la invasión que pueda tener o necesitar un paciente por medio de un catéter venoso central, por medio de una línea arterial, o definitivamente algunos pacientes pues que no lo necesitan, dependiendo de la respuesta inicial en la fase de reanimación. Además, lo que buscamos en esa fase de optimización es que esos líquidos los demos con respecto a la respuesta que va teniendo mi paciente a la administración de esos. Se pueden optimizar, se pueden ir disminuyendo o subiendo los líquidos, poner nuevos bolos de volumen, nuevos retos de volumen, para finalmente llegar como mantener esa adecuada homeostasis o alcanzar esa homeostasis y continuarla pues en esta fase de optimización.
Después sigue una tercera fase que es la fase de estabilización. La fase de estabilización significa que se continúan las medidas que ya se han instaurado previamente. Revisamos si el paciente tiene vasopresor, si necesita más dosis, menos dosis. Pensamos en tener una fase como de estabilidad antes de empezar a descalonar los tratamientos del paciente. Nos enfocamos en que la perfusión orgánica esté de forma adecuada, en prevenir que la perfusión orgánica vuelva a alterarse, y si hay alguna disfunción de órgano, pues intervenir en esta fase después de manejo del paciente. Posteriormente, y como última fase, está la fase de escalonamiento. En la fase de escalonamiento se inicia el desmonte de los diferentes vasoactivos. Se piensa ya en irlos descalonando hasta que se puedan retirar del todo. Nos enfocamos en el gasto urinario porque ya hemos pasado por 3 fases anteriores donde los líquidos juegan un papel importante, y sabemos que finalmente en la fase de escalonamiento los pacientes van a llegar a un balance hídrico ya sea negativo o neutro para poder tener como el paciente en las condiciones fisiológicas óptimas para que empiece la fase de recuperación pues, como total. Muchas veces pensamos que cuando abordamos el paciente en choque y lo atiborramos de líquidos, es lo mejor, por lo que no, de pronto nos han enseñado, no habíamos leído en la literatura. Lo que sabemos es que ahora hay un lema que incluso en algunos momentos menos puede ser más, pero cuando vemos que menos puede ser más es darle lo justo, los líquidos justos al paciente, el opresor que la dosis que necesiten, no ir más allá ni tampoco quitarle o restarle méritos a la reanimación con líquidos, pero sí darle lo que necesita justo para que el paciente tenga un adecuado comportamiento durante la estancia hospitalaria y pueda tener buenos desenlaces. En estas fases, en estas 4 fases, durante estas 4 fases, dependiendo de la respuesta que tenga el paciente a volumen o no, ya habíamos dicho que pueden instaurar los vasopresores. Los vasopresores como primera línea de tratamiento se puede cerrar de forma rápida, y entre ellos la norepinefrina es la que tiene un papel preponderante pues, en estos pacientes. Ocasionalmente los pacientes están de forma con una bradicardia pues importante. La dopamina podría uno también utilizarla por su efecto pues de taquicardia que puede llegar a tener, y con eso mejorar algo la frecuencia cardíaca, pero la primera línea siempre va a ser la norepinefrina. También describen la vasopresina, pero queda más en segunda o tercera línea. Además, cuando usted documenta que hay disfunción cardíaca y este tipo de pacientes con estos tipos de medicamentos tienen frecuentemente disfunción cardíaca porque hay choque cardiogénico, podemos tener a la mano los inotrópicos, ¿cierto? Para poder ayudar o mejorar la contractilidad miocárdica. Cuando nos enfocamos ya en el tratamiento específico de la intoxicación, la primera vía establece el gluconato de calcio, ¿cierto? Sabemos y ya habíamos dicho que la vía común farmacológica para ambos tipos de medicamentos es definitivamente la disponibilidad de calcio intracelular, y por ello el gluconato de calcio va a tener como un papel preponderante. Si nos ponemos a diferenciar entre betabloqueadores y antagonistas, pues, el gluconato de calcio podría tener un papel como más importante en la intoxicación por calcio antagonistas, pero también sabemos que por el mecanismo de acción que tienen los betabloqueadores en los receptores beta, también el calcio va a ser un mecanismo competitivo, y va a tener más disponibilidad intracelular para que se active otra vez el mecanismo de contractilidad de las fibras miocárdicas. El gluconato de calcio tiene un papel antagonista en los canales de calcio tipo L iónico. Va a entrar a la célula, va a competir con el medicamento que está actuando en los receptores de los canales de calcio tipo L, va a poder ingresar y va a hacer su trabajo pues, normal dentro de la célula muscular cardiovascular o cardíaca. Además, tenemos que tener claro que el gluconato de calcio es una medida temporal, mientras que se instauran otras medidas, no se utiliza de forma aislada porque probablemente no va a ser suficiente solamente con el gluconato de calcio. Lo podemos instalar de forma rápida para que mientras se organiza y se instauran pues el resto de medicamentos y de medidas farmacológicas que se pueden instaurar
instaurar este tipo de intoxicación. Para la dosis, recordemos que son ampollas al 10%, voy a hablarle con un alto de calcio, también existe el cloruro de calcio, pero no está disponible en nuestro medio. Además es un poco más difícil por efectos de haber supercaudal en la administración periférica, entonces puntualmente hablo del gluconato de calcio, son ampollas al 10%, 100 miligramos por mililitro y vienen ampollas de 10 mililitros, o sea, de una. La dosis inicial es de 30 a 60 mililitros, o sea, de 3 a 6 gramos intravenoso y dependiendo del comportamiento que tenga el paciente se puede hacer una infusión entre 0.6 y 1.6 mililitros kilogramo hora por las siguientes 5 o 10 horas de acuerdo al comportamiento del paciente. Para hacer una preparación fácil, para que sea práctica, se diluyen 5 o 10 ampollas en 500 o 1000 mililitros de dextrosa al 5% y se implementa en la bomba de infusión la dosis de 0.6 a 1.6 litros kilogramo hora, así es que normalmente se prepara la infusión y se deja pues instaurada. Siempre tiene que vigilar el calcio ionizado, que de pronto no se vaya a elevar, para saber hasta cuándo pues lo vamos a llevar. La segunda intervención es la hiperinsulinemia euglicémica. La hiperinsulinemia euglicémica tiene un papel en la intoxicación por estos medicamentos. Sabemos que sobre todo por los calcioantagonistas hay una menor producción de insulina. Además hay una resistencia a la glucosa en los cardiomiocitos en este tipo de intoxicación y el corazón inicialmente funciona más con glucosa como fuente de energía. La hiperinsulinemia glicémica se ha demostrado que tiene un efecto inotrópico positivo, que actúa y que hace se tenga una mejor flujo por vasodilatación que causa a nivel de la circulación coronaria y es por el efecto inotrópico que causa tiene una utilidad en el toque cardiogénico. Por eso de las intervenciones que se deben tener son dosis más altas de las que normalmente podríamos conocer en una solución polarizante. Se habla de dosis de 1 unidad por kilo divididos en 0.5 gramos por kilo de dextrosa al 5 al 10%. Eso se da en bolo y posteriormente la mitad o el 50% de esa dosis se deja por horario dependiendo de la respuesta que tenga el paciente. Sabemos que el inicio de acción de esta preparación inicia en 15 minutos a 1 hora aproximadamente y debemos vigilar la concentración de potasio y la glucometría, tanto para que no haya hiperhipoglicemias como para que no haya una hipocalemia por el efecto que tiene la insulina pues, en las células al ingresar el potasio al interior de esta. La otra medida es el glucagón. El glucagón se ha utilizado más en la intoxicación por betabloqueadores, pero se puede utilizar en la intoxicación por calcioantagonistas. También tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, se utilizan dosis algo altas, ¿cierto? Lo preponderante es que ellos hacen su acción actúa aumentando el AMP cíclico, que es el que finalmente va a producir un aumento en el calcio intracelular por medio de la fosforilación de unas enzimas que hay a nivel en las células y esta acción es independiente a los receptores beta-adrenérgicos, o sea, si estén bloqueados los receptores por el medicamento, el glucagón va a ser útil. Tampoco es de primera línea y tampoco se utiliza de forma aislada. Todo este tratamiento que estamos diciendo se utiliza de forma escalonada y mirando la respuesta del paciente. Cuando lo utilicemos vamos a tener que utilizar las otras medidas que estamos mencionando y a unas dosis considerables. La dosis se inicia entre 3 y 5 miligramos IV y si es del caso se podría dejar a una infusión de entre 2 y 10 miligramos. El problema es sabemos que la disponibilidad de este medicamento pues no es universal y que vamos a tener unas dificultades, sobre todo cuando tendremos que dejar la infusión, pero si tenemos disponibilidad del medicamento lo podemos utilizar de forma concomitante con los otros tratamientos. Tiene un inicio de acción rápido, persiste por 10 a 15 minutos de acción y puede tener algunos efectos adversos como la náusea, el vómito y la hiperglicemia. Están las emulsiones lipídicas, es el otro punto del tratamiento a considerar. Las emulsiones lipídicas es útil
sabemos que son útiles en las intoxicaciones por sustancias liposolubles y anestésicos locales, y cada vez eh, se van implementando más, o van saliendo reportes de casos que sirve en el toque refractario y en la paracardíaca, sobre todo por sustancias pues, liposolubles. Hay diferentes teorías de por qué son útiles. Hay la teoría del lipid zinc, que es que las emociones lipídicas engloban a la sustancia tóxica e impiden que se unan los receptores donde van a ejercer su acción, y finalmente se van lo acompañan hasta que se metabolice el tóxico que está circulando. Además produce un aumento de los ácidos grasos, que también es un sustrato energético importante en el corazón. Por eso dice que puede tener un efecto también inotrópico positivo. Modula los potenciales de acción en los canales de calcio y sodio, y hace una reversión de la vasodilatación por el estímulo de receptores adrenérgicos. Por esas teorías que se ha implementado, se ha visto que en series de casos que mejora los pacientes la parte intrópica en el choque refractario, que no ha sido posible su tratamiento con el manejo con líquidos, con vasopresores y con otras medidas convencionales para el choque. La presentación más común es al 20%. Se utiliza un bolo de 1.5 mililitros por kilo, seguido de una infusión de 0.25 mililitros kilogramo minuto por 30 o 60 minutos. La dosis máxima a alcanzar es de 10 mililitros por kilo, y esos pacientes también podemos implementar el manejo cuando el paciente está en medio de la reanimación cardiopulmonar. Podría tener indicación porque se ha visto una tasa de mejoría o de la circulación espontánea cuando los utilizamos y trabajar en el contexto del paciente con intoxicación, ya sea por bloqueadores, por transportistas, y también se ha descrito en antidepresivos cítricos. Otra idea es la suldemetileno. La suldemetileno es una terapia extrapolada del choque vasopléjico refractario en cirugía cardiovascular, incluso ya se ha implementado en el choque séptico. Se ha visto que es principalmente útil en el choque vasopléjico refractario por el uso por la intoxicación por dihidropiridínicos. Su acción se basa en la inhibición de la nitrato, la óxido nítrico sintasa y la adenosina monofosfato cíclica. Eso indica que va a tener una mejor respuesta presora y mejora o ayuda a que el paciente salga del choque circulatorio. Además, permite que haya una mejor respuesta a vasopresores y un menor efecto del tóxico que está actuando a nivel del sistema vascular periférico. La dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo en dosis única. Tener la precaución de que dosis más alta, sobre todo cuando pasan los 3 o 4 miligramos por kilo, va a tener potencial de causar metemoglobinemia. Entonces solamente se recomienda una dosis única de 1 o 2 miligramos por kilo. Puede causar vómito, náusea, disnea, anemia hemolítica y síndrome serotoninérgico en dosis pues elevadas. Otras intervenciones que tenemos que tener en cuenta con este tipo de pacientes es el bicarbonato de sodio. Ya lo había dicho que medicamentos como el propanolol y el labetalol pueden llegar a causar bloqueo de canales de sodio. Además son pacientes que si entran en una etapa de choque refractario, que es un choque que se prolonga en el tiempo, pueden llegar a desarrollar hipoperfusión y una acidosis metabólica grave, y en este tipo de pacientes cabría la posibilidad de manejarlos con bicarbonato de sodio. Vienen en ampollas para una dosis de 1 o 2 mil equivalentes por kilo, y normalmente se pueden llegar a administrar las dosis necesarias para revertir los cambios en el electrocardiograma derivados del bloqueo de canales de sodio, o si el paciente llega a convulsionar, pues hasta que el paciente mejore tanto la parte hemodinámica como la parte de las convulsiones. Otras intervenciones que se mencionan en la literatura es la atropina. La atropina de forma convencional se utiliza para el manejo de la bradicardia sintomática en
en el protocolo pues, de la reanimación del paciente médico, en las bradicardias sintomáticas se utiliza la atropina, pero en este tipo de intoxicaciones hay realmente una literatura pobre o muy escasa, donde la atropina no es como una solución adecuada, no es de primera línea, puede llegar a causar elevación en la frecuencia cardíaca de forma transitoria, pero rápidamente, porque su vida media es corta, rápidamente el paciente vuelve a tornarse bradicárdico y incurre en el riesgo de que con dosis repetidas pueda llegar a causar un síndrome anticolinérgico del paciente. Entonces no es la atropina pues como la primera opción, y si la van a utilizar es para utilizarla pues con precaución y sabiendo que hay que instaurar otras medidas adicionales para que sea efectivo todo el manejo con el paciente. Los inotrópicos, como ya los había dicho, está la dobutamina, se utiliza, aunque cuando uno revisa la dobutamina en este tipo de intoxicación pues no tiene mucho soporte literario. Se puede utilizar con precaución. También hay reportes del levosimendan y del milrinone, de acuerdo pues a la disponibilidad que tengamos de cada uno de ellos en nuestros servicios. Y la implantación de marcapasos. El marcapasos, la gran crítica que será es que presenta dificultades con la captura del ritmo cardíaco, pero se podría llegar a implementar, y si se logra una adecuada captura del ritmo del paciente, pues lo va a mejorar de forma hemodinámica y va a mejorar como esa parte de la contractilidad cardíaca que los pacientes normalmente con este tipo de intoxicación la tienen alterada. Como conclusiones, sabemos que las intoxicaciones por medicamentos son frecuentes en urgencias. Ya cuando nos paramos en el escenario puntual de betabloqueadores y calcioantagonistas, pueden estar involucrados en gran parte de ellos. Debemos saber abordarlas, debemos saber interrogar a un paciente, debemos saber el manejo básico en urgencias para poder que nuestros pacientes salgan adelante. Las manifestaciones son derivadas de la alteración de la disponibilidad de calcio intracelular, y son como esa magnificación que tienen normalmente como acción terapéutica este grupo de medicamentos. El choque cardiogénico y vasopléjico son el escenario más crítico y son los escenarios de choque más frecuentes en ellos. Recordemos que no es solamente líquidos, hay que ayudarles pues con los vasopresores y con otras medidas que dijimos durante la charla. Sabemos que los líquidos en cierto modo son benéficos, pero la sobrereanimación es igual de deletérea y también la tenemos que evitar. Las terapias se realizan de forma escalonada y basadas en la fisiopatología de la intoxicación. Ninguna medida farmacológica aislada va a ser lo suficientemente buena para sacar a nuestro paciente adelante. Nos tenemos que valer de todas las intervenciones en conjunto que acabamos de mencionar. Además, en el escenario de la reanimación cardiopulmonar, recordemos que debe ser prolongada y que las intervenciones adicionales son para aplicarlas intraparo: las emulsiones lipídicas, el gluconato de calcio, la hiperinsulinemia euglicémica, el glucagón. Todas son terapias que van a ayudar a que el paciente recupere una perfusión espontánea, que salga un ritmo de perfusión espontánea y que volvamos a obtener pulso en un paciente que ha estado en paro cardíaco. Bueno, esta era la charla que tenía pues como para ustedes. Es una charla básica, práctica, corta, concisa, pero que nos ayuda pues como a entender un poco el manejo en urgencias de este tipo de pacientes. Esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias